Eh, tenemos un grupo, que se llama Actividades Coinbet. Los que quieran eh, pueden anotar en su chat su número celular y lo anotamos, o si no, también voy a anotar el mío por si alguien quiere mandarlo en privado. Solamente se publican cosas de Coinbet, ¿no? También les voy a escribir más adelante en el WhatsApp las direcciones que tenemos tanto en Gmail como en Facebook, acerca de la red Coinbet. Hoy me corresponde presentar a Jorge Barbales, quien va a tratar, disertar el tema Importancia de los bosques en el equilibrio ecológico mundial y personal. Jorge nació en Guatemala, se graduó de perito forestal en la Escuela Forestal de Centroamérica en 1968. Estudió en la Universidad Rafael Landívar ingeniería con especialidad en recursos naturales. Vive en Canadá desde hace 30 años, donde hizo estudios de agricultura biológica y forestal, obteniendo diplomado en esas ciencias. Se ha dedicado más a trabajar como empresario en asuntos personales, en empresas personales, y, y, y actualmente está pensionado o retirado. Creador de varios grupos en WhatsApp, uno de ellos se llama Ingeniero Forestal, con más de 6,000 miembros, otro se llama de lombrices y compostaje, y así sucesivamente. El medio ambiente es una palabra que es un pleonasmo, porque al hablar del medio estamos hablando del ambiente, y al hablar del ambiente estamos hablando del medio. Entonces hay grupos que hablan de que mejor debemos utilizar la palabra ambiente unificado. Pero bueno, unificar qué, sobre eso nos va a hablar Jorge, el equilibrio ecológico mundial y personal. Entonces lo recibimos con un aplauso virtual. Bienvenido, Jorge. Tiene la palabra. Gracias por su participación. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un honor estar acá con ustedes, compartir un poco de lo que hemos aprendido durante más de 40 años, no, 50 de que me gradué, porque fue en 1968. De haber caminado en los bosques, de haberme perdido en las montañas, de haberme sido picados por zancudos, por hormigas, de dormir en la intemperie, en fin. Pero es una profesión muy linda, es una profesión de los hombres libres. Y a mí me gusta, me fascina mucho. Bueno, voy a, entonces, Francisco, tú puedes anotar entonces, si alguien tiene una pregunta, lo vemos al final, va a ser esa la metodología. No tienes el micrófono, mi querido brother. Sí, por favor, escriban en el chat. Entonces yo estoy pendiente. Cuando terminemos, yo le leo las preguntas. Y después, si alguien no quiere hacerlo, entonces lo puede levantar la manito. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, por acá lo tengo. Vamos a ver acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. Pues el tema el título que le hemos dado a esta pequeña charla, este pequeño compartimiento de experiencias es la importancia de los bosques en el equilibrio ecológico mundial y personal. Vamos a hablar de los bosques, del equilibrio en el mundo y personal y de nosotros mismos. Muy bien. Esta es una foto muy bonita que tomé en Yosemite, en Estados Unidos, un parque nacional donde la hermana, esposa de un mi buen amigo, está un poco eh, con,
estresada, es la palabra. Y con abrazar un árbol, ella logró descargar toda la energía. Es increíble el poder que se encuentra en la naturaleza eh, en todos los lugares. Bien, para hablar de un bosque, lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es un bosque? Y una definición muy simple es una zona poblada de árboles, donde el árbol es el individuo principal, el cual interactúa estrechamente con otros organismos en una forma equilibrada. Aquí tenemos otra foto de otro bosque. Vean ustedes el equilibrio que se percibe. El sonido de los ríos es precioso. Y aquí hay un ecosistema muy importante, muy especial, causado por todo en equilibrio. ¿Cuáles son los beneficios de los bosques? Los bosques tienen un rol crítico para el medio ambiente mundial, la población y la economía, además de aliviar los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Representan algunas de las áreas biológicas más ricas de la Tierra. Los bosques también proporcionan alimentos, materias primas renovables para muchos de nuestros productos y medios de vida para millones. Los bosques pueden, perdónme porque no veo acá, ahora sí ya, Los bosques pueden mitigar el cambio climático al capturar y almacenar carbono. El carbono es un bioelemento. Los bosques eliminan cantidades significativas de dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Pero qué es el dióxido de carbono? Es un gas incoloro e inodoro cuyo origen puede estar tanto en fuentes naturales como en la propia actividad humana. Por ejemplo, cuando nosotros inhalamos oxígeno y al exhalar, exhalamos el dióxido de carbono. Los carros, los vehículos, los automotores exhalan o provocan todo ese dióxido de carbono, las máquinas grandes, las empresas, en fin. Sus consecuencias son muy importantes tanto en la calidad del aire interior que respiramos como en la contaminación atmosférica y la emisión de gases efecto invernadero. El agregar más CO2 a la atmósfera implica que la atmósfera calienta más la superficie terrestre al poder capturar mayor radiación terrestre. Hablaremos ahora del dióxido de carbono, sabiendo que hay otros gases que provocan el efecto de invernadero muy importantes, como el metano, que también contribuye al cambio climático. Y aquí tenemos algo de lo que estábamos hablando. El dióxido, un 50% del dióxido de carbono que va a la atmósfera es provocada por la autocombustión de los autos, la deforestación, las fábricas, pero también un 8% en los productos de óxidos nitrosos, otras fábricas con los clorofluorcarbonos y los gases de metanos. Aquí tenemos una gráfica del crecimiento del CO2 en la atmósfera y es alarmante porque es una tendencia a la alza. No hay digamos, un equilibrio, sino que continúa y continúa y continúa avanzando. Estos son partes por millón, la tendencia anual del crecimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, la vida en la Tierra está basada en la química del carbono. Múltiples estudios científicos han demostrado a lo largo de la historia
la importancia del carbono para la vida en nuestro planeta. Pues todos y cada uno de los organismos que lo habitamos necesitamos de ese bioelemento para existir y sobrevivir. Las funciones desempeñadas por el carbono son realmente sorprendentes, desde la estabilidad de las moléculas bioquímicas, garantizadas por la estructura de los átomos de carbono que las constituyen, hasta el uso del carbono como materia prima en industrias, medios de transporte y como fuente de energía, perdón. El carbono es básico para la vida y se encuentra en los suelos forestales. Cuando hay corte de madera, ese carbono se disgrega y entonces hay menos, ¿cómo podríamos decirle? Menos capacidad de crear la vida misma. Pero ¿qué efectos tiene la tala de los bosques en el ciclo del carbono? Aquí tenemos una nota que dice un nuevo artículo publicado en la revista Global Change Biologic Bioenergy argumenta que la tala en zonas templadas podría liberar más gases de efecto invernadero de lo que se pensaba anteriormente, al desestabilizar el carbono almacenado en los suelos de los bosques. Originalmente tenemos esto. Permítame, voy a poner el punto láser. Muy bien, ahora sí lo ven, ¿verdad? Aquí tenemos originalmente un bosque. Vemos todo el equilibrio. El agua cuando llueve cae en las copas de los árboles, se va por los troncos, entra al suelo y aumenta los caudales de agua en los mantos freáticos, o sea, los ríos subterráneos. Cuando hay deforestación, entonces el agua va a caer directamente sobre los suelos causando la erosión. Y la erosión es el cáncer de los suelos. Entonces se van a lavar grandes cantidades de terreno y en las partes bajas se van a ir a depositar y va a producir lo que hemos visto en muchas noticias sobre las inundaciones en algunos lugares y pues en España le llaman riadas, que baja el agua correntadas con palos y tierras, piedras y se lleva todo lo que encuentra a su mano. Pero aparte de eso, también el carbono que se encuentra aquí en una forma natural y que es esparcido en la naturaleza, se va a ir, se va a degradar. Bien, los beneficios de los bosques, entre otros dicen aquí esta lámina, nutren los suelos. ¿Por qué? Porque cuando las hojas de los árboles caen en el suelo, estos se van pudriendo y son fuentes de alimento para microorganismos. Y entonces se va formando un nuevo suelo. Los bosques actúan como sumideros de carbono, lo que estábamos hablando. Además de que proporcionan alimento a millones de personas y son acueductos naturales, o sea, mantienen los cursos de agua en su debida proporción, es decir, cuando hay un bosque, el conducto de agua se mantiene y no hay desbordes, por ejemplo, ¿verdad? Porque el bosque ayuda a eso. Y aquí hay algo muy lindo. Albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. Esos son datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Hablamos de biodiversidad. Pero ¿qué es la biodiversidad? Es un término utilizado para referirse a la diversidad de la vida,
en la tierra. En esta lámina podemos encontrar criaturas maravillosas que son habitantes de la tierra, que tienen derecho a existir acá, tanto como nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de hacerles daño, ni eliminarlos, ni usarlos para experimentos. Tenemos que tener un respeto porque somos partes de una misma creación. Vemos, por ejemplo, en las plantas cómo han desarrollado unas flores tan lindas. ¿Pero por qué es? Porque tienen que atraer a los insectos polinizadores. Tiene que darse esa relación. Los insectos polinizadores a su vez llevan el polen y la vida se continúa. Y después los pájaros se comen algunos insectos, algunos otros animales se comen los pájaros y así se va desarrollando la alimentación por niveles tróficos. El hombre es la única criatura que tiene suficiente inteligencia como para modificar esto. Y desgraciadamente lo está haciendo y lo hace mal. Se mata a un animal por diversión. Se mata a un animal para comérselo. Y estamos destruyendo nuestra propia naturaleza. Esta solo es un ejemplo de algunas especies, pero en la Tierra es increíble, tanto en los océanos como en la Tierra. En los bosques se encuentran entre los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta y albergan alrededor del 80% de los animales y plantas terrestres del mundo, según la FAO. Gracias a su presencia e interacción, pueden tener lugar procesos ecológicos como la polinización, la dispersión de semillas y la fertilización del suelo. Esto es lo que es a grandes rasgos la diversidad. Por supuesto, para estudiar esta biodiversidad es necesario mucho más tiempo y mucho mayor especialización en cada una de las especies. Pero como conjunto, todos estamos unidos, todos los seres vivos del planeta. Y no hay superioridad de nadie. Simplemente todos somos importantes. Pero ¿qué pasa actualmente? Hay una disminución de recursos y aumento de necesidades. Aquí hay algunas estadísticas. El área total de los bosques del mundo es de aproximadamente 3,4 billones de hectáreas. Y un tercio de la superficie terrestre está cubierta con vegetación maderera. Este es un estudio de la FAO en 1995. Una porción considerable del total del área forestal es llamada área maderera abierta, incluyendo las sabanas. La mitad, 52% de los bosques abiertos y cerrados se encuentran en los trópicos, seguido de las latitudes altas, 30% y medias, 18%. O sea, que un bosque cerrado, por ejemplo, es un área poblada de árboles. Por un bosque abierto es como, por ejemplo, una sabana en donde hay árboles esparcidos, pero es un bosque porque alberga una gran biodiversidad y tiene su función muy especial. El área mundial de bosques está disminuyendo aproximadamente entre 12 y 15 millones de hectáreas anuales. Imagínense, 12 y 15 millones de hectáreas anuales. La mayoría de esta disminución, 10 a 12 millones de hectáreas, ocurre en el trópico, en nuestros países. De hecho, el área de bosques en las regiones templadas y boreales ha aumentado levemente durante las últimas décadas. Las causas principales de la deforestación en los trópicos
son el cambio de tierras agrícolas hacia tierras de pastoreo y la tala de madera para leña y construcción. La investigación en cambio climático y uso de la tierra de los trópicos se ha enfocado mayormente en el análisis de los impactos de la deforestación y los efectos del uso de la tierra en las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono. Sin embargo, se han hecho algunos estudios para tratar de cuantificar el potencial del uso sostenible de la tierra para secuestrar y acumular carbono en los ecosistemas tropicales. Y esto es lo que, en 4 gráficas, que es lo que sucede. Tenemos un bosque, aquí lo vemos con todos los beneficios incontables que este nos brinda, pero pues lo quemamos. La mayor parte de los incendios forestales son provocados. Algunas veces, como ocurrió en España, algunos terrenos eran declarados reservas naturales y entonces las quemaron para que dieran permiso para construir o cosas por el estilo. Existen los piromaniáticos también que sienten placer en ver arder un bosque. Pero ¿qué pasa después del incendio? Tenemos este paisaje de destrucción. Claro, las gramíneas son las plantas que vienen a poblar esto deforestado y después se vuelven en potreros. Ya todo lo que teníamos anteriormente lo convertimos en esto. Y aquí hay también emisión a las atmósferas del metano, del butano, que son gases que producen pues las actividades de este tipo. El equilibrio ecológico es la estabilidad y relación armónica entre el hombre y los seres vivos con su medio ambiente. Es decir, es lograr que el hombre viva en paz con todos los elementos del medio ambiente, tanto para la supervivencia humana como la de la diversidad de especies que habitan en la Tierra. Y tenemos dos figuras, una de un mundo ideal, pues donde lo verde que simboliza pues esa vuelta hacia la naturaleza. Y aquí hablamos ya del equilibrio ecológico personal. Y dice que del equilibrio ecológico personal se parte para un equilibrio en nuestro planeta. Partimos de acá para esto, para lograr esto. La educación está muy, muy ligada. Pero ¿qué pasa? Estas imágenes pues son un poco crudas, pero muestran la realidad. Cuando estamos atrapados por los vicios, aquí tenemos por ejemplo cuáles son los efectos del cigarro en nuestro pulmón, en nuestro sistema. El abuso de las bebidas alcohólicas, destrucción de familias, destrucción de hogares, la drogadicción, las drogas que se producen. Vean ustedes el resultado de una persona normal, digamos, en poco tiempo cómo está. El consumo de sustancias cancerígenas. Ahora hay una moda de comer carne podrida. ¿Qué es lo que va a causar todo esto? Cuando hay un desequilibrio, entonces tenemos algunos tipos de cánceres. Aquí hay algunos que los presento porque tiene mucha similitud con la deforestación, con lo que pasa en lo grande, con lo que pasa en lo pequeño. Hay destrucción, hay algo anormal que se está desarrollando.
Y este es un cáncer de un estómago por consumo de carne. Pero no solo es lo que ingerimos, es también lo que pensamos. Si tenemos una obsesión por el dinero, por el poder, por la manipulación, por el poder de tener, entonces somos capaces de hacer cualquier cosa. Somos capaces de crear sustancias sintéticas para venderlas a la humanidad, para la mayoría de los jóvenes, para tener dinero. Aquí en esta gráfica es muy común en nuestros países ver la destrucción de los seres humanos por la ambición de unos pocos, y la debilidad y la ignorancia. En esta gráfica vemos un niño desnutrido. Y yo me pongo a pensar, en una de las guerras que han habido y todo, con un misil que ese dinero se hubiera utilizado adecuadamente, no tuviéramos esto. O por lo menos este niño no fuera así desnutrido por falta de alimentos. Y las guerras, que son el producto de la ignorancia y de la ambición, provocan hogares deshechos. ¿Y qué futuro vamos a dejarle a nuestros niños, a los futuros habitantes de la tierra? La deforestación no solo es cortar árboles, es un conjunto de situaciones. La deforestación es el resultado de un conjunto de situaciones que es necesario combatir. Por supuesto que nosotros decimos, no queremos convertir a todo el mundo en vegetariano, porque eso no es posible. Pero partimos de lo siguiente. Algunas personas consideran que es bueno comer carne. Hay otras que piensan que es mejor no hacerlo. Algunas personas se drogan. Nosotros pensamos que es mejor no hacerlo. Hay que anteponer a lo que hay lo mejor. Pero respetamos siempre todas las diversas tendencias y todas las diferentes opiniones. Todas son muy válidas. Pero ¿cuál es la propuesta nuestra? Primero, la conservación con un buen manejo de nuestros recursos. A lo largo de mi vida he trabajado en aprovechamientos forestales, se han cortado bosques y se ha transportado la madera y todo. Y entonces el dinero va para las compañías que provocan, las compañías que hacen la corta, los que compran la madera, en fin, y la transforman. Y eso se convierte digamos, en bienestar para nosotros, porque necesitamos de la madera para vivir. Y está muy bien. Pero tenemos que primero conservar y explotar en una forma racional nuestros recursos. Actualmente yo he cambiado mucho mi forma de pensar y creo que es un mejor negocio conservar los bosques que cortarlos. Cuando se corta se aprovecha la madera y nada más, pero la conservación es algo que nos puede ayudar a desarrollar el país, a desarrollarnos como seres humanos. Por supuesto que no podemos llegar a uno de nuestros países y decirle a un campesino que vive en unas regiones aisladas que no corte un árbol si a él le va a servir. Él lo corta y vive de eso, pero también, y muchas veces hay deforestación y hay una agricultura de subsistencia. Los productos que se siembran en nuestros países son maíz y frijol para comer,
pero las producciones son tan bajas que únicamente tienen para comer realmente. Entonces hay que subvencionar a todos esos lugares con dinero. Dinero hay, recursos tiene el planeta suficientes para apoyar a los más necesitados y entonces que haya una mejor conservación. Porque la conservación no lo van a hacer desde los bureaus, como se dice, desde las oficinas gubernamentales, sino la gente que vive en el campo, que está en contacto directo con todo ello. Por supuesto que no pensamos en que haya que volver a toda la tierra como un santuario. Eso sería lo ideal, pero no es necesario. Para eso existe la silvicultura. La silvicultura es el estudio de las selvas. La taxonomía da sus bosques no hemos tratados. Es el arte de cultivar a los bosques. En la silvicultura, así como en la agronomía, cuando se siembra rábano, sembramos las semillitas de rábano y en 30 días ya tenemos rabanitos. En un bosque sembramos arbolitos y en unos 330 años o 60 años ya vamos a tener árboles. Y si eso lo vamos manejando, como hacen algunas silviculturas adelantadas, como por ejemplo Alemania, Austria, a Canadá también, Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay un fenómeno muy importante, y es que han creado áreas protegidas, los bosques nacionales como Yosemite, Yellowstone, en fin, Parque de Secoyas. Yo los he visitado en su gran mayoría. Hay árboles de 3000 años, increíbles, increíbles. Son seres vivos de la naturaleza. Son más ancianos que nosotros. Y en la visita, para visitar uno de esos lugares, si usted quiere acampar en uno de esos parques naturales, tiene que hacer su reservación mínimo con 5 años de anticipación, porque ya no hay espacio. Y cada vez hay más gente que va, más gente que, que, que se educa en ese sentido. Y nosotros, como país, en nuestros países hay lugares tan bellos, tan lindos, que podemos muy bien explotarlos. Pero cuando hay intereses nefastos creados, hay destrucción. Y cuando hay destrucción, se alejan pues el turismo, que es la base del desarrollo de todo esto. Pero debemos de crear nuestro futuro con el ejemplo. No únicamente podemos decir, no, es que hay que sembrar árboles, o ¿qué es eso de sembrar árboles? Hay gente en la ciudad que no tiene ni idea de cómo se siembra un árbol y de qué es. Tenemos que hacerlo, tenemos que eh, involucrarnos en el desarrollo ambiental. Y por supuesto, si nosotros enseñamos a nuestros hijos van a estar en, en capacidad de ser mejores seres humanos. Y entonces vamos a cambiar. Pero también tenemos que hablar de la reeducación humana. El doctor de la Ferrier dice, la humanidad entera necesita educarse de nuevo porque se ha alejado de las leyes naturales de la existencia. Y eso es cierto. Lo vimos en las diapositivas anteriores. Si se aleja de las leyes naturales, está antinatural, por decirlo así. Y al estar antinatural está en contra de lo natural que es nuestro cuerpo, que es nuestra familia, que es nuestra sociedad, que es nuestro país, que es el mundo, que es nuestros continentes. No estamos aislados. La vida es una.
con diferentes manifestaciones. Y nosotros somos una manifestación de esa vida. No somos los jefes de la creación, ni tenemos poder para destruir algo que no nos pertenece, para tener riqueza. ¿Para qué? Si a lo sumo va a durar una vida, a lo sumo. En fin, necesitamos una reeducación. El maestro Laferrier sigue diciendo, la enseñanza debe dejar de ser un mero aprendizaje de diversas materias para ganar dinero, dejando un lugar a una verdadera educación donde la conciencia plena tenga su desenvolvimiento, no una simple memorización teórica, sino una comprensión cabal del universo, donde el hombre se vea claramente en el lugar en que se encuentra, no una vaga percepción ilusoria de la vida, sino la realización completa de sí mismo. La lucha contra la ignorancia es lo primero que hay que emprender, Nada es más importante hoy. Nada más importante existe hoy que la lucha contra la ignorancia. Y el doctor de la Ferrer dice y define a la ignorancia. He aquí lo que está en la base de los problemas sociales. La falta de conocimiento produce el dogmatismo y de estas tolerancias nacen las divisiones, las luchas, las guerras. En efecto, la ignorancia constituye el gran peligro para la humanidad y de esta ignorancia que nadie quiere confesar porque nadie quiere ser ignorante. Pueden tener enormes títulos profesionales, pero ser unos ignorantes en la forma de comportarse y de vivir naturalmente. Ay Dios, que nadie quiere confesar, nace la falta de tolerancia con su inmediata consecuencia, el fanatismo que causa las guerras atroces. Hay que trabajar para remediar esta ignorancia. Y para eso, los colegios iniciáticos abren ahora sus puertas al gran público, lo cual representa indudablemente un ventajoso progreso en ese sentido. O sea que hay lugares donde podemos educarnos, aparte de la educación oficial, digamos, en las universidades, en los colegios, escuelas, etcétera. Y para terminar, hay aquí algo una lámina que me gustó mucho por todo el simbolismo que encierra, y es este libro. Todos asociamos un libro con el conocimiento, pero ¿cómo vamos a usar ese conocimiento? ¿Lo vamos a usar en nuestro beneficio propio para destruir a los demás? Esto es lo que vamos a lograr. Aridez y muerte. Mientras que si usamos el conocimiento para hacer florecer ese jardín maravilloso que tenemos donde vivimos, que llamamos tierra, y este organismo maravilloso que tenemos para desarrollarnos como seres humanos, vamos a tener y vamos a crear un mundo verde, mucho más amable para todos los seres humanos. Y aquí terminamos con una pequeña plática donde vemos alrededor del mundo todos los seres humanos unidos, sin distinción de razas, de créditos políticos, nada. Los seres humanos todos somos hermanos, todos. Somos uno. Lo que afecta a uno nos va a afectar a todos. Si hay una deforestación en algún lugar, por alejado que ande, va a afectar al resto de la tierra. Porque hay una interrelación entre todos. Todo está íntimamente interrelacionado. Yo vivo aquí en Montreal, en Canadá. Aquí ahora en verano se hacen jardines y se plantan
algunas diferentes especies de plantas. Y las crucíferas como el repollo, la lechuga, el brócoli, atraen una mosquita que es pequeñita, pequeñita, y se le llama la mosquita blanca. Por lo regular está en el haz, en vez de las hojas, o sea, en la parte de abajo de las hojas, que cuando la planta se menea salen volando. Estas mosquitas, estas moscas pequeñas tienen una función, son chupadores. Entonces, eh, eh, el problema con ellas no es la mosca en sí, sino que transporta enfermedades, enfermedades de virus. En los tomates, en las solanáceas, cuando un virus cae a una planta es mejor arrancarla porque no tiene cura. Pero aquí en esta parte del mundo el clima es muy severo. Aquí pasamos 6 meses con nieve y con temperaturas bajo cero, 20 bajo cero, 15 bajo cero, y todo cubierto de nieve. Entonces, ¿cómo puede una mosquita vivir así? Y lo que sucede es que la mosquita viaja de los trópicos para acá. ¿Cómo un animalito tan pequeño e insignificante se puede venir acá? Completa su ciclo y se va. Cuando hay deforestación en nuestros lugares, hay un desequilibrio y hay más plagas. Hay más insectos que causan problemas. Debemos de volver al equilibrio, a entender que no podemos hacerle algún daño a la naturaleza sin hacernos daño a nosotros mismos. Muy bien, esta es una pequeña plática para que establezcamos un diálogo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir la pantalla y adelante, por favor. Gracias, Jorge, por su exposición. Hay comentarios que excelente plática, todo muy bien explicado. Y una pregunta, ¿cuándo se exacerbaron, se aumentaron los efectos del cambio climático? Gracias. Eh, la fecha exacta no la tengo, pero yo calculo que de 20 años para acá la cosa ha aumentado peor. Más o menos. Porque el cambio no se da ya que cortamos y comenzamos otra, no. Es un proceso que comienza, que comienza. Miren ustedes, con la deforestación y el cambio climático, vean los incendios que han habido en los diferentes países. En California, wow, en Portugal, enormes cantidades por la sequía. Y cuando llueve, no llueve naturalmente, llueve, como dicen en Venezuela, un palo de agua que cae y rompe, destruye todo eso, a nadie beneficia. Eso no se daba antes, incluso acá en Canadá. Antes caía más nieve, ahora como está más caliente, lo que cae es el verglass. El verglass es el ice storm, es la lluvia de hielo que le llaman. Y eso causa unos problemas porque el hielo cae y se pega en todas partes. Se pega en los alambres de la luz y con el peso bota las torres y se queda sin calefacción. Eso sucedió hace algunos años acá. A mí me tocó que vivir eso. Un pie, más o menos 12 pulgadas de hielo en todo, parejo en todo. Los techos se desfondaban con el peso del hielo. Caminar no se podía, porque era bueno caminar. Uno se resbalaba, era como una maqueta de hielo todo. No se había visto nunca. Los árboles se quebraron, las casas, todo, todo. Pero también hay inundaciones. ¿Cuánto? Hay infinidad de inundaciones que hay en lugares. Y lo peor es que
todo le va a suceder a la gente más pobre, a la gente que tiene menos recursos. Mientras que por arriba hay mucho dinero, mucho robo y mucha inconsciencia. En fin, eso es lo que yo creo. Más o menos unos 20 años se ha agravado más y se va a seguir agravando si no hacemos algo. Pero nosotros no podemos cambiar el rumbo de la humanidad. Podemos cambiarnos a nosotros mismos y tomar decisiones. Y ahí vamos, tratando de compartir con los demás lo que pensamos y lo que hacemos. Así poco a poco se va a ir dando un efecto, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el efecto que se va, por el cual una idea se va ampliando y ampliando y se va haciendo más grande. Vulnerar, vulnerar. Ok, a eso. Así vamos. Y tengamos confianza también que no estamos solos, ¿ah? Porque por mucho que el hombre diga que yo puedo destruir, que todo, no es cierto. Hay fuerzas naturales que buscan el equilibrio. Y son fuerzas. Por ejemplo, la Tierra, cuando ya es mucho, provoca un cataclismo y se traga a millones o miles de personas y ya tranquilo, ¿verdad? La naturaleza siempre busca el equilibrio. Pero el equilibrio empieza en nosotros. Eso es muy importante. Es muy importante. Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con no sentirnos más culpables por algo que hayamos hecho. Estamos aquí de paso, muy de paso, rápido vamos a cambiar. Y lo que nos llevamos es únicamente la experiencia. Cuando uno es joven piensa que toda la vida va a ser joven y todo va a estar, pero no, se pasa así, como dicen los mexicanos, de volada, cuando siente ya. Pero así es, y estamos acá para adquirir una experiencia. Pero esta escuelita que llamamos tierra, debemos de hacerla un lugar digno para que vivamos nosotros y para que vivan las futuras generaciones que se merecen todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, No muy recordar, difícil. recordar que mañana es el Día Mundial del Medio, sino que por ser domingo, generalmente lo celebra la FAO y esto, por cuestiones de tiempo, nosotros hacemos conferencias con BED y otros organismos un día o unos días antes. Pregunta de Boris. Saludos a todos. Qué bueno estar aquí. Mi pregunta está relacionada al cuidado de nuestros bosques con el frío. Este año, el lugar donde vivo ha marcado temperaturas bajo cero, cosa que no pasaba hace muchos años. A ver, Boris, dinos en qué lugar tú vives y adelante, hagamos un diálogo, porque es muy interesante esto. Hola, hola, ¿te escucha? Sí, adelante. Sí, yo vivo en Chile, en la octava región, y es un lugar donde, bueno, como puse más abajo, hay muchas empresas forestales. Vivo en un pueblo donde está rodeado de árboles y este año, esta semana en particular, han habido temperaturas 4 bajo cero, 3 grados bajo cero y es súper anormal. No, esto no pasaba hace unos años. Esa es mi pregunta. Claro, claro, claro. Bueno, cuando hay las empresas estas que fabrican celulosa, la pasta de papel y todo, entonces lanzan gases a la atmósfera que provoca las lluvias ácidas. Eso va alterando. Ahora, como decía en un principio, Chile no es una parte, no es solo Chile, Chile es parte de Sudamérica, que es parte de América, que es parte del mundo y es parte del universo. Entonces todo lo que vaya a suceder en otras partes afecta. Puede que allá haya más frío y aquí más calor. ¿Me entiendes? Porque aquí las temperaturas bajo cero son comunes y las plantas entran en invernación, ¿ya? Y cesan todas sus
todo su metabolismo y se entra en invernación, algunos animales también, y pasan la temperatura y vuelven, pero es el frío. Ahora el cambio climático ha producido los deshielos en el Polo Norte, por ejemplo. Ahí tenemos los osos polares, que son unos animales, wow, increíbles. Yo nunca había visto un oso polar así en vivo, en directo, de a todo color, así no. Pero cuando lo vi me quedé asustado. Miren, como 6 metros, son enormes. Unas manos, pero como así, una cabeza. Oh, Dios guarde. Miro uno de esos y se me para el corazón. Están desapareciendo, mi querido Boris, por eso mismo, que ya no tienen su hábitat para comer. Los orangután, esos animalitos tan lindos, ya las selvas de Borneo las cortan y las cortan y las cortan. Entonces, todo ese cambio climático va a afectar a una región en particular. Puede que en el sur sea el frío y en el norte sea el calor. Porque recuérdate que siempre hay una polaridad, ¿verdad? Bien, si alguien quiere aportar, adelante, Yoli. Sí, pues muchas gracias, Jorge, por compartir este tema tan importante ahorita en nuestros días, porque pues, sí, estamos siendo testigos, ¿verdad? De esa inconsciencia en la que vivimos, de esa falta de cuidado y de respeto con la naturaleza. Y yo me quedé pensando en esto que dices en la presentación, la importancia del carbono, ¿no? En los bosques. Y, y cuando uno está en un bosque, pues entra como en una comunión, en otro estado vibratorio. Y me quedé pensando si el carbono también de nuestro cuerpo, ¿no? Porque creo que el maestro Laferrier, creo que en el yoyoísmo dice que con el carbono de nuestro cuerpo se pueden fabricar, creo que 30 lápices, algo así dice, ¿no? Entonces yo me quedé pensando si el carbono de nuestro cuerpo también entra, ¿no? En esa interacción con el bosque y por eso nos hace sentir con tanta paz y con tanta tranquilidad cuando estamos en medio del bosque, ¿no? Como que me llamó mucho la atención. Gracias, Jorge, muchas gracias. Sí, así es. Está en una forma natural en el carbono, como está en una forma natural en las moléculas de nuestro cuerpo. La base son los carbonos con otros elementos para formar la vida. Pero también hay una cosa muy linda. Si uno se siente muy bien en un bosque, el bosque se va a sentir muy bien con uno también, porque es recíproco, es recíproco. Déjese, suéltese y abrace un árbol. Va a ver usted. Yo lo he hecho muchas veces, abrazar, pero con todo el cariño, sentir ese. Abracé una secoya de como 5.000 años. Imagínate, yo estaba. Ay, para mí era lo más lindo y la ni siquiera la pude dar. Apenas la logré. Y me sentí tan identificado con un ser maravilloso. Es una presencia divina. Así es. Hay que ver la vida y la naturaleza con otros ojos, con los ojos del alma, no a través del intelecto, lo que nos han enseñado, porque muchas veces los maestros no saben lo que dicen. Yo no he sido muy académico, he sido más empresario, más en trabajar, en producir, pero respeto, por supuesto, a los maestros, ¿verdad? Aunque como ingeniero decíamos, los que lo saben lo hacen, los que no lo saben lo enseñan. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Muchas gracias por tu pregunta, Yoli. Así es, hay un equilibrio en nuestro cuerpo y en el bosque. Y a ese equilibrio tenemos que regresar conscientemente, porque no es inconsciente, no es leyendo libros, la importancia es, sí, claro, tenemos que documentarnos, pero con acciones que son importantes. Adelante, Boris.
Gracias. Solo comentarles lo afortunado que soy, pese a que ha hecho mucho frío el último tiempo. Tengo un parque de secuoyas acá cerca de mi casa y es increíble, pero es increíble la tranquilidad y lo hermoso que es el lugar y somos privilegiados nosotros acá. Está a media hora de mi casa en bicicleta y bueno, ahora por las lluvias, porque hay mucha lluvia, no he podido ir hace como un mes, pero constantemente estoy yendo a ese lugar porque me transmite mucha tranquilidad, mucha paz. Y eso, comentarle lo afortunado que somos nosotros, porque solamente la gente puede llegar caminando. Y es un parque, una reserva natural acá en Chile. Comentarles eso, que para mí es muy bonito. Eso. Y ahora hay que sacarle plata. Pero no le vas a sacar plata botando eso tan lindo, tan maravilloso. Hay que promocionarlo, manda fotos. Y van a haber personas que van a ir a ver esa maravilla. Incluso van a haber fundaciones que pueden ayudar a conservar eso. Porque hay mucha gente filantrópica en el mundo, millonarios que tienen, bueno, así como Francisco, millones y millones de dólares, ¿verdad? Así es. Piénsalo bien. La biodiversidad que tú encuentras, toma fotos de los árboles, haz una relación con lo que ha sucedido en tu país y así, y puedes vender eso. Y yo estoy 100%, a mí me gustaría ir a verlo. De repente, no sé, de repente tengo la suerte. Pero necesitamos que nuestros países den a conocer el mundo lo maravilloso que tenemos en nuestra naturaleza también. Pero para eso tiene que haber paz, un clima de seguridad, ¿verdad? Pero eso se va a lograr. Bien, ¿alguna otra pregunta? Un No, tú no pequeño, levanten la mano todos al mismo tiempo porque entonces no. bueno, un pequeño comentario. Dice aquí Margarita González, muchas gracias, interesante, ameno y bueno tema. Y a Boris, importante lo que le dijo Jorge, es como su misión de vida, ¿sí me entiendes? No estar uno esclavo de una empresa que tiene que entrar a las 8, no, busque su misión de vida por ahí, que todavía estás joven, milenio. Quiero resaltar algunas cosas que dijo Jorge, como un compartir. Por ejemplo, en la foto que salió el niño desválido, eh, el presupuesto de guerra en casi todos los países es aproximadamente el 50%. El otro día aquí en Estados Unidos pidieron aviones F-35 100 para renovar el arsenal que ya estaba caduco, tenía más de 10 años, y un solo avión valía 100.000 millones de dólares. Con eso se podía educar a todos los universitarios de Estados Unidos, darle los 5 años de carrera y sobraba plata, imagínate. Entonces, todos nos vamos en presupuesto de guerra. Eh, no quiero hablar de las ojivas nucleares que tiene Rusia ni nada, porque ya sería algo político. Otra cuestión importante, en Colombia, por legislación y control, hay una empresa canadiense que se llama Cartón de Colombia, donde sacan la celulosa y hacen cajas y un montón de cosas para los periódicos. Pero allá las normatividades, perdón, por cada árbol tumbado tienen que sembrar 3. Y hay gente controlando eso para que se puedan renovar los bosques, ¿sí me entienden? Y es una empresa que ha crecido bastante, tiene más de 30 años en el país y le ha ido muy bien. Nuestro presidente Roosevelt, él fue uno de los que primero creó el Parque Nacional aquí en Estados Unidos, por allá a principios de 1900, y él decía, estar en contacto con los bosques, con los parques nacionales, es estar en presencia de algo especial, de Dios. ¿Me entiende? Lo que usted decía es una presencia que uno siente y lo arrebata. Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura, hindú, estudió en Londres y todo eso, decía, iba por un bosque, allá en el bosque primario, que es donde no le han cortado nada, y se iba a poner a orar, pero de pronto dijo, silencio corazón, estos grandes árboles son oraciones. Entonces, y lo que usted decía, hay mucha gente que ha pasado por la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos. Gracias. Gracias, Francisco. Así es, así es. Eh,
Los parques nacionales y la naturaleza en todas partes es maravillosa. Hay lugares que tienen, cada lugar tiene su propia belleza y todo. Y para eso existe la silvicultura también, para el cultivo de los bosques. Se siembra para cortar y en un ciclo determinado se mantiene y después se deja. Eso es muy importante, pero vuelvo a decirles, creo que es más negocio no cortar que cortar. Perdón, Boris, pero creo que Yoli había pedido la palabra o se te había quedado la manita levantada. Eh, bueno, nada más agregar un comentario en relación a esto que ya se comentó, que finalmente la naturaleza es una manifestación de lo divino, ¿verdad? Y hace unos días veía yo un artículo en Facebook donde, con fotos, que allí en Chernobyl, cómo la naturaleza finalmente termina de equilibrar, ¿no? En este lugar tan contaminado, cómo la naturaleza está surgiendo, pero de color rojo, ¿no? La vegetación es roja. Y a mí se me figuró como si la naturaleza estuviera absorbiendo todos esos contaminantes de este lugar, ¿no? Y eso se me hizo maravilloso, ¿no? Y bueno, solo quería agregar ese comentario. Claro, pero ahora ya la volvieron a bombardear, ¿verdad? Como dijo Einstein, de dos cosas no estoy seguro, de la inmensidad del universo y de la estupidez humana. Pero decía que la estupidez humana es más grande que que la extensión del universo. Boris, Sí, quería saber si les podía mostrar un minutito, porque encontré un video del parque, si se los podía compartir un segundito. claro, claro, adelante, con mucho gusto. Por mí no hay ningún. Puedes compartir la pantalla. ¿Se está viendo o no? Sí, Sí. sí. Pero no se escucha. Boris, abajo a su derecha, más abajo a su derecha, ahí. Creo que el video no tiene audio, por eso. Ya, simplemente para mostrarle los árboles. Creo que no tiene audio, parece. Era eso, no sé si alcanzaron a escuchar un poco del audio, si tenéis audio. Decía que lo habían traído de Europa, estos árboles, y lo trajeron en un principio para sacar dinero, para producir. Pero esto en el quedó como un parque y ahora se cuida harto. Qué bueno, qué bueno. Sí, habría que ver qué especie de secoya es, ¿verdad? Porque las que hay aquí en las Californias son secoyas rojas y estas miraba que tienen otra configuración en el tronco, ¿no? O sea, hay mucho que investigar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere compartir? Betty, Margarita, don Leandro ya se nos Además, saludarlo.
Muchas gracias, Betty. A Muchas gracias. todo. Mira, tengo mi árbol también. Ah, wow. Wow, Ya, qué lindo. no, Lisa, tengo mucha vegetación, Qué ¿verdad? bueno, qué Y bueno. árboles frutales. Ya, seguimos el camino, ¿verdad? Así es. Si todos Gracias. siguiéramos ese camino, pues el mundo fuera otro, ¿verdad? Sí, So, así es. Bueno, gusto saludarles. muchas gracias, Betty. Un gran abrazo y muchas gracias Gracias, por estar presente. claro. Adelante, don Leandro, por favor. Y pues en el estado de Oaxaca es una entidad muy montañosa. Dicen que para describirlo de alguna manera es agarrar una hoja en blanco y arrugarlo. Este es el estado de Oaxaca con sus diferentes regiones. Y aquí hay regiones que están haciendo una labor muy importante en materia de forestación. Hay comunidades forestales. Sí, podemos decir nosotros lo que conocemos como una de las sierras importantes que es la Sierra Sur. Hay comunidades que han desarrollado ya proyectos forestales de hace 40, 50 años y hay normas comunitarias con mucho rigor en su observación, ¿sí? Que se va transmitiendo a las generaciones, ¿no? Esto es muy saludable. Pero esto es una mínima parte a la gran extensión que tenemos en el estado de Oaxaca, ¿sí? Tenemos áreas erosionadas que antes fueron, ¿cómo diré? Un vergel, bueno, fueron pues pobladas de árboles de diferentes especies, ahora están desoladas. Pero también por iniciativas personales, ¿sí? De como las mismas comunidades están también reforestando. Entonces hay una tarea muy, muy fuerte. Sin embargo, lo que usted pues comenta es necesario hacerlo con una visión muy integral. Estaba yo recordando ahorita que mientras platicaba usted, que por un lado hacemos esta tarea, pero por otro lado fomentamos los tiraderos de la basura en las cañadas, y esto porque no hay es otra tarea que tienen las comunidades, pues sus plantas de tratamiento, ¿sí? Sí, pero es un esfuerzo en grande que ahí va creciendo poco a poco. La gente se está dando cuenta lo importante de tener sus bosques, de fomentarlo, ¿sí? Hay comunidades que no le permiten que se lleve uno una plantita, se va a visitarlo, si no es con algún un pequeño compromiso. Si se tumba un árbol, tiene que aunque se regeneran el mismo bosque, pero tiene que el compromiso de cuidar también que crezca un árbol. Entonces, sí hay políticas en ese sentido, pero no es la generalidad en el Estado. No es, hay comunidades que reconocen deficiencias en sus propios pueblos. Por ejemplo, yo fui presidente municipal en una comunidad indígena y tuvimos encuentros entre autoridades, donde por un lado están haciendo ese trabajo, pero por otro lado no lo hacen, ¿sí? Entonces, sí sienten la necesidad, pero no hay esa cultura, ¿no? La perdieron si en algún momento lo tuvieron, pero ya están sintiendo ellos una necesidad de hacer algo ya más concreto. Y creo que ahí van. Las comunidades indígenas de Oaxaca tienen una tarea muy, muy fuerte y ese sentimiento de unión con la naturaleza. Pero hay unos vacíos que también hay que atender. Me parece muy importante sus observaciones. Muchas gracias, don Leandro. Gracias por compartir. Indudablemente así es. Oaxaca tiene una diversidad, es igual que Guatemala, es una diversidad
en climas, en culturas, en todo, wow. En Guatemala se hablan 23 dialectos, ¿verdad? Provenientes de los mayas. Imagínense, es un país pequeño, relativamente. Ahora, la reeducación está en todos, no solo en los universitarios, sino también en nuestras personas, digámoslo así, más humildes, que no por pertenecer a una etnia van a ser inferiores, son seres humanos tan valiosos como cualquiera, como cualquiera. Somos creaciones divinas, somos seres estelares viviendo una experiencia humana. Hay que darse cuenta de eso. El maestro decía, no tiene derecho usted a hacerse daño a sí mismo, mucho menos tiene derecho a hacerle daño a los demás, y eso está en los códices mayas, Leandro. Está en la cultura de nuestra gente, en todas las culturas, en diferentes palabras posiblemente, pero hay que retornar a esa fuente. Hay que retornar al amado los unos a los otros. Y no solo que esté escrito por ahí. Amar. Dijo Einstein en una carta que le escribió a su hija, donde le explicaba un poco la teoría de la relatividad y todo ese rollo, ¿verdad? De que masa, bueno, todo por la velocidad de la luz al cuadrado y todo eso es la energía. Le escribió y le dice, pero hay una ley más importante que existe en el mundo, en el universo, y es la ley del amor. Imagínense ustedes. Bueno, no estoy hablando del amor pasional, que también, pues, no estoy hablando de eso, estoy hablando del verdadero amor entre los seres humanos. Porque un ser humano que se ama va a amar a su naturaleza, como Betty que enseña a su árbol, como Leandro que está preocupado pero todo tiene que cambiar. Cuando uno tiene posibilidad de platicar con alguien, con una cosita que le diga, es suficiente. Esa semita ahí algún día va a germinar. A mí una vez una persona me dijo, no es necesario matar para comer. Y comenzó la idea de darme vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza hasta que pues resulté vegetariano. No significa que pretendamos cambiar y hacer vegetarianos a todos. Bueno, pero pues eso va a ser un tema en otra oportunidad de las ventajas que tenemos de la alimentación, cómo, aparte de la alimentación, cómo respirar, cómo relajarnos. No sabemos relajarnos, se los juro. ¿Ve usted cómo se relaja un gato? ¿Cómo se le relaja un perrito? Da vuelta y se queda. Los animales lo tienen y nosotros lo hemos perdido. Bueno, no todo está perdido tampoco, ¿eh? Estamos en una parte de la evolución, pero nosotros tenemos que ser los primeros, digamos, los precursores, si ustedes quieren, o como quieran llamarlos. Pero tenemos que llevar este mensaje a todas partes para que haya un cambio de conciencia, en entender que todos somos uno, que no podemos hacerle daño a nadie sin que nos hagamos daño a nosotros mismos. Yo leí algo muy lindo que dice que Dios no es racista, dice, porque no hay seres humanos más altos y más bajos, porque desde arriba todo se mira parejo. Y es cierto, de arriba todo está parejo. Somos nosotros desde abajo que vemos las diferencias. Pero eso son cuestiones muy naturales del ego, que es parte de nuestra propia evolución, de nuestra propia cultura. Vamos hacia un futuro mucho mejor y nosotros vamos a ser parte de este futuro. Bueno, si no hubiese alguna otra pregunta, yo les agradezco en el alma
la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Vamos a subir este video a YouTube y lo vamos a poner en la página de Coinbase para que si gustan pueden pues compartirlo con las demás personas, ¿verdad? Alguna cosa se van a llevar. Sobre este tema se pudo hablar, hablar solo de una especie de árbol es suficiente y se desarrolla un tema, ¿verdad? Hay las secoyas, qué especies son, cuánto crecen, cuál es su crecimiento en diámetro, su altura, cómo se reproducen, en fin. Es toda una investigación de dónde provienen, cuál es su material genético, en fin, ¿verdad? Pero estamos en eso. Tenemos que seguir adelante. Muchas gracias a Coinbeg, a Francisco por haberme invitado y estoy siempre a la orden para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, a nombre de Coinbet por excelente, magnífica presentación. Y a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos. Les recuerdo que pueden mirar en Facebook, Coinbet RGFU. Allí colocamos recetas cada 15 días con Nora Nakamura, una amiga que tuvo un restaurante durante más de 20 años y es una experta en nutrición, en preparar platillos diferentes. Esta página ha tenido más de 500,000 visitas. También queremos con el tiempo ir haciendo células para multiplicar este trabajo. Por ejemplo, Jorge está interesado en más adelante hacer lo que llamamos sembrar huertos en nuestra casa, ¿no? Entonces, en pequeñas maceras pueden sembrar cosas que nos van a servir de alimento, van a ser orgánicos, naturales y sobre todo que tienen nuestro amor. Entonces, por favor, estén atentos a nuestras actividades. Generalmente lo hacemos el sábado a esta hora para acoger personas de América y de Europa, porque allá cuando comenzamos a las 11 de la noche, hora de Ciudad de México, allá son las 6 de la tarde. No siempre asisten, pero bueno, todo es un compartir. Muchas gracias. Un aplauso virtual para Jorge. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Que la pasemos rico. Gracias, gracias. Gracias. Nos Muchas alegra gracias a tenerlos, todos. en especial a Boris, ya saben Muchas gracias. lo que Muchas tienes que gracias. hacer. Gracias, Karina. Y, Karina, ya la anoté y, para y, el FaceTime. y esfuércense por ser felices, porque de esta vida no salimos vivos. Así es que mejor es que ser felices. Un gran abrazo, Margarita. Mucho gusto de verla. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Hasta Chao. luego.